Amigas y amigos, qué gusto, buenas noches. Estamos en estos diálogos que la emergencia nos ha exigido también irnos innovando en la tecnología. Está con nosotros vía Zoom el licenciado Andrés Jorge Játiva. Él es también abogado y egresado de comunicación social, así que un colega también ya de la comunicación social. Jorge, conocemos que tú también tuviste la oportunidad de ser uno de los maestros en diferentes instituciones públicas y privadas. Hoy es el Día del Maestro, en una realidad en donde se ha dicho de que el año lectivo se va a terminar con una educación en línea. ¿Qué pensar? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Un cordial saludo a toda la distinguida audiencia. Aprovechar pues esta oportunidad para mandar un saludo al Cantón Tulcán por sus 169 años de existencia. Y cómo no recordar pues esta fecha del Día del Maestro, este 13 de abril, natalicio de don Juan Montalvo, quien pues ilumina a todos los maestros y es el ejemplo a seguir como símbolo de rebeldía, como símbolo de hablar siempre con la verdad, y por lo tanto, pues, el maestro siempre lleva ese espíritu de Montalvo a su aula. Qué lástima, pues, que hoy los maestros tengan que estar fuera de las aulas. Sin embargo, pues, el esfuerzo ahora es doble para llevar la educación, para llevar la ciencia, para llevar la cultura a cada uno de los rincones de la patria, llevar a cada uno de los hogares esa sapiencia, esa formación que el estudiante tanto necesita y ese apoyo también, ese apoyo moral, ese apoyo psicológico que se necesita de parte del docente en estos tiempos cuando enfrentamos pues una crisis debido a esta pandemia. Yo Jorge, pues no comparto la idea del Ministerio de Educación de cerrar el año el 30 de junio. Creo que podía haberse recuperado al menos un mes más del periodo destinado a las vacaciones, podía haberse seguido las clases en línea, lo cual sí es una decisión responsable, no llamar pues nuevamente en forma presencial a las clases, dada pues la situación que puede todavía prolongarse mucho. en la experiencia Entonces, que, pues, Jorge, en la experiencia que usted ha tenido, eh, todos los jóvenes, todos los niños tienen esa posibilidad, ese acceso a estar como nosotros ahora dialogando en línea. En su experiencia, le pregunto como docente, ¿usted qué me responde? mire, yo inicié mi carrera docente dando clases en la parroquia rural de Urbina. Y en ese entonces, pues nadie de los estudiantes poseía un computador en su casa. Había solamente en el centro poblado de la parroquia un infocentro, pero el estudiantado estaba repartido en los alrededores y entonces no podía tener un computador, mucho menos una conexión a internet 24 horas, por lo cual pues se hace muy difícil entablar una comunicación sincrónica con el docente. Y Y más que entonces, ¿qué todo, hacer? pues hay que tomar en cuenta las dificultades económicas de las familias en el área rural. Claro, Miren, y la en ese, cadena ¿qué toca hacer nacional ahí? del presidente Moreno ofreció dotar de tecnología a cada uno de los rincones de la patria, según él manifestó. Sin embargo, pues ojalá no solamente sea la conexión a Internet, sino también el equipo de computación. Y si hablamos de todos los rincones, son todos, y ello incluye el noroccidente, el área agua de nuestra provincia, porque Muy bien. todos los jóvenes, todos los niños tienen igual derecho de educarse. No puede ser que solo en la ciudad haya una educación virtual tecnológica y en los campos, en las comunidades rurales más lejanas, tengamos una educación de segunda clase. Claro, La y igualdad si, de oportunidades es Jorge, fundamental. sí, Jorge, y tomando en cuenta que se terminaría en junio, ¿qué pasa con esos estudiantes que no van a poder acceder jamás a una plataforma? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Perderían el año? ¿Qué? ¿Cuál sería la suerte? Una difícil pregunta, una difícil pregunta. El exhorto que ha hecho la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional habla de una promoción flexible. Es decir, que todos pasen de año, es lo que se orienta, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que el estudiante aprenda
y pase de año, pero aprendiendo, habiendo adquirido las destrezas, los conocimientos esenciales. Porque caso contrario, pues la educación se convertiría en una farsa. Si no hay pues un mínimo nivel de exigencia para que el estudiante pueda esforzarse, pero para ello requiere tener los medios adecuados de acceso al conocimiento. El docente debe evaluar de acuerdo a la realidad de sus estudiantes. Si tiene un grupo de 30 estudiantes y uno de ellos no tiene acceso a Internet, mal haría el docente si evalúa un foro en línea en tiempo real, por ejemplo, porque estaría perjudicando a ese estudiante. Entonces, pues, debe velarse por la igualdad de condiciones, la igualdad de oportunidades y el efectivo acceso a los medios tecnológicos. Jorge, por motivos de tiempo, voy a dejar este tema de la educación, no sin antes enviar el fraterno saludo a las y los maestros que han sido parte fundamental en el desarrollo de una sociedad. En diferentes gobiernos también recordemos que han sido golpeados, han sido mancillados los derechos y sus justas exigencias de los maestros. En todo caso, la historia sabrá juzgar, pero nuestro saludo reverente a cada uno de ellas y de ellos. El tema económico, Jorge, yo en su experiencia, yo soy una de las personas que lo respeto mucho por su formación, por su forma de ser desde muy pequeño cuando lo conocí. Hoy ya tiene a su haber prácticamente 3 títulos y es una persona que está forjada en el estudio y en el conocimiento. Para usted no es nada nuevo, por ejemplo, preguntarle el tema económico en el Ecuador. Y lo vamos a sincronizar, por favor, y sintetizar este concepto, Jorge, porque ¿qué le espera al Ecuador ante esta realidad? Mire, la situación pues es catastrófica. La economía venía bastante mal y con esto pues la situación toca fondo. Tanto el sector público y ahora también el sector privado afrontan una crisis sin precedentes en la historia, de lo cual no va a ser fácil salir. De las medidas que acaba de anunciar el presidente de la República, no son suficientes. Podemos decir que son simples medidas parche, que hace falta mucho más para que la economía en realidad funcione. A pesar que otros Mire, lo que países, acaba de anunciarse... Jorge, a pesar que otros países tenían sus reservas, ¿no? Ecuador no las tenía. Bueno, pero esas reservas, pues, si no estuvieron en efectivo, se invirtieron en la construcción de hospitales. Si el gobierno anterior no construía los hospitales, ese dinero hubiera podido quedar en reservas. O sea, tampoco es la solución solamente guardar el dinero, sino saberlo invertir. Esta crisis, algún paliativo tuvo gracias a la infraestructura hospitalaria que dejó el anterior presidente, que hay que saberlo reconocer. Claro que hubiera sido posible también tener reservas, hubiera sido deseable tener también reservas, pero sin embargo el dinero, los recursos son limitados. Y entonces, pues en el gobierno de Correa se prefirió invertir antes que guardar la plata, en términos sencillos. De lo que acaba de anunciar el presidente Lenín Moreno, él va a recortar su sueldo. Él estaba ganando $5,072. Este sueldo lo va a reducir a la mitad. Igualmente, en el caso de los ministros, van a quedarse pues con unos $2,300, $2,200. Parece que por el mismo camino van a ir los asambleístas, que también ganaban $5,759. Pero si estos funcionarios electos por el pueblo, representantes de la soberanía popular, al fin y al cabo, con legitimidad democrática en las urnas, rebajan sus sueldos, ¿por qué no hacer lo mismo en el caso de jueces y fiscales, que ganan una cifra parecida a lo que percibe un legislador? Este es el sueldo de un juez y un fiscal de primer nivel, $4,164. Si se baja el sueldo a los asambleístas, ellos apenas son 137. Es decir, que en cifras globales el impacto va a ser mínimo. Pero jueces y fiscales son mucho más abundantes. Es decir, que el impacto en las finanzas públicas sería mucho más significativo si a ellos también se les aplica una similar medida.
Pero es un tema muy Mire, delicado. tenemos fiscales provinciales. Jorge, es un tema bastante delicado ese, porque de alguna forma el trabajo del juez y del fiscal también es más activo que los elegidos por voto popular. Entiendo que es así, pues. Miren, los actuales momentos, si tomamos como ejemplo un juez provincial, el juez provincial desde el 17 de marzo hasta acá no ha trabajado. Están suspendidas las actividades y él va a percibir un sueldo de $5,011 sin haber hecho absolutamente nada. Conocemos que sí en cambio, el caso de los ministros, ellos están muy activos en el trabajo en estos días. Mire, tenemos altos funcionarios de la Administración de Justicia que ganan más que el presidente de la República. Ejemplo, los jueces de la Corte Constitucional. Ellos tuvieron en sus manos una acción de incumplimiento para viabilizar el regreso de los compatriotas que están varados en el exterior, para que se asignen fondos para atender la emergencia cuando esto recién empezaba. Sin embargo, ellos se desentendieron del asunto, no le dieron importancia. El caso de la fiscal general del Estado. Actualmente, un sueldo altísimo, $5,510. El caso de los jueces de la Corte Nacional, $5,634. El Estado no está en condiciones de pagar sueldos de esta magnitud. Estamos afrontando una crisis donde todos debemos ser solidarios. Y entonces, pues, si las autoridades de la función ejecutiva, de la función legislativa, optan en un gesto de sensibilidad por reducir sus sueldos, ¿por qué no hacerlo también en la función judicial? Donde se recibe fondos públicos, fondos pagados con todos los ecuatorianos que tanta falta nos hacen en estos momentos de crisis. Si hacemos un análisis comparativo. Sí, ese es un análisis que usted lo está realizando y de que deberían de asumir esa responsabilidad, porque también se ha dicho que la propuesta del señor presidente de bajar los sueldos a los asambleístas, a los prefectos, a los alcaldes, también tiene un color popular. Miren, el caso de los alcaldes, ellos sin necesidad de que nadie les obligue, por propia iniciativa optaron por donar sus sueldos, la mayoría. Algunos. La mayoría en nuestra provincia. Sí. En nuestra provincia la mayoría lo ha hecho. Y es un gesto digno de felicitar. Aplaudible, lógico. Continuemos. Mire, le ponía una comparación. Con este sueldo alcanzaría para pagar las remuneraciones de 2 médicos especialistas. Alcanzaría para pagarles a 3 médicos generales. Pero tampoco hay que descuidar. Equivale a lo que ganan. Jorge, pero tampoco hay que descuidar la justicia, pues. Tampoco hay que descuidar. Así es, no hablamos de descuidar, pero sí de que las remuneraciones sean acordes a la realidad del país. Así es. Y habrá que preguntarles. Mientras el país se empobreció, no puede haber solamente una clase privilegiada, una clase que nunca sea tocada. Si todo mundo se va a sacrificar, asimismo, pues las autoridades de justicia, con el respeto que se merecen, pues, pero estamos todos en un mismo país, en una misma barca, y tenemos pues todos que colaborar, que extendernos la mano en estas circunstancias tan apremiantes. Mire, le decía que con esta cifra nos alcanzaría para comprar un respirador, y ese respirador le salvaría la vida a un paciente. Nos alcanzaría para comprar varias centenas de pruebas rápidas. Y eso pues sería una gran ayuda para diagnosticar la enfermedad y evitar que se siga propagando. Asimismo, lo que se refiere a equipos de protección, lo que se refiere a tanques de oxígeno, a todos los insumos que se requieren para la atención de los pacientes. Sería de una gran ayuda, un gesto de sensibilidad que por esta única ocasión las autoridades de justicia, fiscales, jueces, donen su remuneración correspondiente a un solo mes que al fin y al cabo la mayoría de ellos no lo van a laborar. Y entonces, pues, la solidaridad con el país, yo sí les pediría que consideren esa propuesta de donar los sueldos también ellos.
Queremos agradecerle a Jorge Játiva, abogado, licenciado y comunicador social de nuestro querido Cantón Tulcán, de la provincia del Carchi. Jorge, muchas gracias por estas reflexiones que al momento son interesantes y que tocará ver cuáles son las respuestas también. Aquí en un momento tan difícil, en un momento tan álgido, en donde nos hemos dado cuenta que históricamente todos los gobernantes nos han mentido, de que han solucionado problemas, de que han solucionado la salud, de que ya no existía pobreza, de que ya no existía analfabetismo. Nos pintaron así. Desde la década, me acuerdo del pan, techo y empleo, pasando por una serie de sueños que nos pintaron. Y cuando llega una catástrofe de esta naturaleza, nos damos cuenta que Ecuador, lastimosamente, ha sido mal gobernado históricamente por uno de los peores, por los peores gobernantes de la historia. No estoy diciendo uno, sino me estoy refiriendo a todos porque los resultados se ven. Los resultados están ahí. Ya no nos mientan los políticos. Ya no nos pinten cosas lindas a través de las grandes cadenas, porque en una enfermedad y en una pandemia se ha demostrado que Ecuador vive en una desigualdad social impresionante. Claro, mientras en Guayaquil nos muestran las verdaderas joyas, pero nunca nos mostraron pues la miseria que existe, la gran miseria. Y viene una pandemia y nos desnuda esas debilidades. Gracias, Jorge, por su tiempo y por su espacio. Estaremos en contacto. Lo fundamental ahora, pues, es que los recursos públicos se inviertan correctamente para salvar vidas. Gracias, Francisco. Gracias. Nosotros vamos a hacer un corte comercial y